Francia está votando en la primera vuelta de las legislativas. Sus líderes ya han pasado por los colegios electorales. De los primeros, los ultraderechistas Marine Le Pen y Jordan Bardella, de Agrupación Nacional. También ha votado ya el presidente Emmanuel Macron y su primer ministro, Gabriel Attal. El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el socialista François Hollande. Bueno, como decíamos, el partido de Marine Le Pen acaricia una victoria histórica en estas elecciones anticipadas. Sería un giro político sin precedentes allí en Francia. La líder ultraderechista busca una mayoría absoluta en la segunda vuelta. Se espera que la participación sea alta, además del 60%. Y Mavi Doñate, si vemos los primeros datos, se confirma esa subida y de qué manera, ¿no? Así es, a las 12 del mediodía el Ministerio del Interior emitía el primer dato de participación, 25,9%, lo que implica casi 8 puntos más de la primera franja horaria de la primera vuelta de las legislativas de 2022 y sería el dato de participación más alto de los últimos 43 años. Nosotros en este colegio electoral en el que nos encontramos, que es el mismo en el que estuvimos el 9 de junio para las elecciones europeas, teníamos la impresión de que venían más franceses a votar y cuando se ha conocido ese dato, pues nos ha confirmado esa impresión comparativa. A las 5 de la tarde sabremos el segundo dato de participación, pero desde luego ya con el primero vemos la importancia que tienen estas elecciones legislativas para los franceses, como la perciben como algo importante, definitivo, que están quizá ante un cambio de ciclo y ya es histórico que la extrema derecha parta como favorita con tanta diferencia. Habrá que ver si el domingo que viene, 7 de julio, en la segunda vuelta, obtiene la mayoría absoluta. Aquí en esta circunscripción en la que nos encontramos concurren 11 candidatos, no todos van a pasar a la segunda vuelta porque el sistema funciona así. 577 circunscripciones y si en cada una de ellas un candidato no consigue al menos el 12,5% de los votos de los electores inscritos, se queda fuera. La primera vuelta es una criba de los centenares de candidatos que presenta cada formación por todo el país, por orden del que, según dicen los sondeos, serían los más elegidos. La extrema derecha de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, se presenta por Pas de Calais y como ella concurren de nuevo muchos de los que han sido diputados hasta el 9 de junio. A los 498 candidatos se suman unos 60 tránsfugas de los republicanos, la derecha tradicional, y con su presidente Éric Ciotti a la cabeza. Por cierto, que Agrupación Nacional es el único partido que ha dicho que si ganan, el primer ministro será Jordan Bardella, que como tal no se presenta por ninguna circunscripción. Nuevo Frente Popular. Las izquierdas se reparten los candidatos. La radical Francia Insumisa con papeletas en 229 circunscripciones. Partido Socialista, 175 candidatos, 92 los ecologistas y 50 el Partido Comunista. Entre las caras más conocidas, la del expresidente François Hollande. Y la pregunta, ¿de qué partido saldría el primer ministro si tienen opción de gobernar? De la mayoría presidencial, 24 ministros, por ejemplo, son candidatos. Según algunos estudios, hasta en 240 circunscripciones podrían pasar a la segunda vuelta 3 candidatos de 3 formaciones diferentes. Tras una maratón de viajes y actos, Joe Biden pasa hoy el día en familia. Lo hemos visto arropado por su mujer y sus nietas. Los Biden se reúnen en Camp David, la residencia de descanso presidencial. La cadena estadounidense NBC asegura que van a hablar sobre el futuro de la campaña de Biden, dejando entrever que podría dar un paso al lado. La Casa Blanca contesta que esta información no es exacta y que la reunión familiar estaba prevista en su agenda. Se dice que Jill Biden es la persona que tiene más influencia sobre él. Su mujer le ha mostrado un apoyo inquebrantable, incluso aplaudiendo su desastrosa actuación en el debate. Medios como el New York Times aseguran que los donantes de la campaña de Biden, nerviosos, se están dirigiendo a ella para que convenza a su marido de que se retire. La presión que ejercen los grandes donantes, muchos afincados en Silicon Valley, es inmensa. Los candidatos necesitan que siga llegando el dinero durante toda la carrera electoral. En 2020, el 80% de las donaciones que recibieron unos y otros vinieron de esos grandes donantes, de diferentes maneras. Y cada vez las campañas son más caras. En la anterior, solo en redes sociales, tanto Biden como Trump invirtieron $200 millones cada uno.
¿Quién dijo que los candidatos al Parlamento tienen que ser de carne y hueso? Ella, Steve, es el primer personaje creado con inteligencia artificial en postularse para conseguir un escaño en Westminster. Él mismo se presenta. Hi, I'm AI Steve, standing to be MP for Brighton and Hove. Apoyando este proyecto, el empresario Steve Endicott, que define a su avatar como un capitalista con conciencia social, con el que se puede hablar 24 horas al día, 7 días a la semana. Tener a nuestros políticos controlados y en contacto directo con los votantes significa que tendremos mejores políticas. Así es como vemos nosotros el futuro. Entre tanto, los políticos, digamos, del pasado intentan llamar la atención saliendo de pesca o caminando entre ovejas, en el caso del primer ministro Sunak, o abrazando niños, como el laborista Starmer. Aunque quien se lleva la palma es Ed Davey, el líder del Partido Liberal Demócrata, a quien su estrategia de dejarse retratar, protagonizando todo tipo de bufonadas, le está ganando tiempo en la televisión y apoyo en las encuestas. Algunas predicen que su partido podría ser incluso el segundo más votado por delante de los conservadores. ¿Y ella, Steve, conseguirá su ansiado escaño? Los sondeos dicen que no, en absoluto. Lo que sí que anuncian es que en el Parlamento se va a producir un vuelco histórico, que los laboristas obtendrán la victoria más amplia de su historia y los conservadores probablemente su derrota más severa. Aunque todo esto está aún por ver, a partir del próximo jueves. El intento de golpe ha elevado la inquietud económica entre los bolivianos. No hay dólares, no hay gas, no hay una política económica segura. Bolivia sufre una caída de ingresos al caer las exportaciones de gas. Este mismo mes hubo protestas y bloqueos por las subidas de precios de alimentos, falta de combustible y de dólares. El gobierno nos dé una seguridad económica. Gente que tiene sus ahorros en dólares y no le quieren dar su plata. El presidente Luis Arce capitaneó el llamado milagro económico boliviano cuando fue ministro de Economía de Evo Morales. Ahora la división entre ambos y el malestar social por las dificultades económicas pintan un escenario de incertidumbre. Arce y Morales miran a las presidenciales de 2025. El movimiento al socialismo está dividido. La pelea llega a la Asamblea Legislativa. Los seguidores de Morales bloquean las iniciativas del gobierno. En el último año y medio se ha comenzado a sentir una división, una fractura, también a nivel de las organizaciones sociales, que históricamente han sido la masa de votantes que han permitido que este partido pueda ganar contiendas electorales. El exjefe militar golpista ya está en una prisión de máxima seguridad. Parte de Bolivia sigue pensando en un montaje. Cuando Zúñiga dice con el presidente y por ganar popularidad le ha pedido que tome esas acciones, es algo completamente falso. Para las elecciones de 2025 no hay un líder claro de la oposición en el país con más golpes de Estado del mundo. Solo en el asesinato de Amal y de sus hijos había denuncias previas. En 2023 los juzgados tramitaron algo más de 199.000. Aunque aumentan cada año, no se denuncian todos los casos de maltrato. La mujer puede tener muchas razones por las que no ir a denunciar, una dependencia económica, una dependencia emocional. Pero no desplacemos, no centralicemos la responsabilidad en ella misma, impliquemos a la sociedad. Porque la violencia de género, insisten, es estructural. De todas las edades, de todas las condiciones socioculturales, de todas las nacionalidades. En el sistema de vigilancia Biogen hay 86.648 casos activos, pero no todos son considerados de riesgo ni tienen protección policial. Solo 12 están en riesgo extremo y solo en estos casos se lleva a cabo vigilancia permanente de la víctima y control continuo del agresor. Si en un órgano judicial se ha valorado que el riesgo de una víctima es alto y por eso se ha puesto una orden de protección, así debe ser seguida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si hace falta más efectivo, pues tendremos que seguir insistiendo. Desde el Observatorio para la Violencia de Género piden que se valore adecuadamente el riesgo y se dote de más presupuesto para proteger a las mujeres y a sus hijos. Los tres últimos casos son muy diferentes, pero sí comparten un aspecto: la ruralidad. Pueblos de menos de 100.000 habitantes es el lugar donde se suelen ocurrir la mayoría de los asesinatos. Piden dotar de recursos y redes de apoyo en estas zonas.